Le invito a que vaya a la palabra de Dios en la carta a los Filipenses, capítulo 1, verso 3, y podamos prestar nuestra atención a lo que el apóstol Pablo le escribe a los filipenses en este apartado. Le voy a invitar a que, si es tan amable, esté sobre sus pies y que podamos dar lectura a este apartado de la palabra del Señor. Si usted ya lo tiene, le invito a que por favor se unan a leer lo que la palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo número 8. Y dice así la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois partícipes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amó a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Oremos. Padre, que esta tu palabra bendiga nuestra vida y nos santifique. Señor, que durante la exposición de tu consejo, nuestro corazón se pueda llenar de regocijo. Que tu palabra, Señor, despierte en nuestra vida ánimo. Que tu palabra, Señor, nos purifique día a día. Y que esta tu palabra, Señor, sea el instrumento para que tu nombre sea glorificado por los siglos de los siglos. Tú eres Dios y a ti te damos la gloria en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Ocupe su lugar si es tan amable. Las personas afirman ser felices, pero pareciera que es una contradicción lo que ellos están afirmando. Pareciera que sus hechos están contradiciendo lo que sus palabras están afirmando. Hay quienes están en busca de la felicidad. Que por cierto, hay una película que tiene un tinte de gran realismo porque está basada en hechos reales y que nos invita a buscar la verdadera felicidad. El camino a la felicidad no es un camino fácil. Es un camino que tiene muchísimos obstáculos que habría que sortear. El camino a la felicidad, Jesús lo trazó en aquel gran sermón del monte que está en Mateo capítulo 5. Somos bienaventurados, dijo el Señor, cuando, y comienza a expresar en qué momento hay bienaventuranzas en la vida de los creyentes. Las personas afirman ser felices y lo reitero, pero su felicidad es un poco dudosa. Su felicidad no tiene raíces profundas. La felicidad que ellos dicen tener no es una felicidad que en realidad soporte los rigores que el mundo y que la vida trae. Es una felicidad pasajera, una felicidad que no aprueba el examen de los vientos terribles que se levantan, ni de las olas que golpean su humanidad. La felicidad es un tema que muchos lo han tratado desde diferentes puntos de vista. Los psicólogos, los filósofos, los escritores, los pastores o los guías espirituales han hablado de la felicidad. Pero para poder entender la felicidad que los demás están buscando, es necesario comprender que la falta de raíz de esta se debe a que no tiene una fuente verdadera, una fuente saludable y una fuente que pueda producir la felicidad que ellos buscan de manera permanente.
¿Realmente podemos ser felices en un mundo que nos invita a no serlo? ¿Realmente podemos experimentar la felicidad cuando las noticias del entorno nos llevan a sumergirnos cada día en la ansiedad, en la desesperación, en la angustia por cómo vamos a resolver los diferentes problemas que la vida nos presenta? ¿Podemos ser felices aun cuando no tengamos nada? La realidad es que los hombres que no han tenido un encuentro con Cristo no creen en ese tipo de felicidad. Y es que la felicidad, queridos hermanos, es limitada. Lo que Dios nos ofrece es gozo mediante el fruto del Espíritu y la obra del Espíritu en nuestra vida. Somos candidatos que hemos sido llamados y rescatados de un mundo de perdición, de una condición deplorable, de una situación verdaderamente trágica. Porque lo más trágico en la naturaleza humana es el pecado. El hombre tiene que pagar con su propia vida por los efectos que el pecado han generado. Debemos reconocer que Dios, hermanos, nos provee el gozo que necesitamos. Y encontramos en la historia que Pablo nos escribe o nos relata en esta carta de Filipenses que en su corazón había gozo por encima de las circunstancias. Y como lo dijimos en la ocasión pasada, la felicidad es una actitud subordinada a lo que tenemos, no tenemos o dejamos de tener. Pero el gozo está subordinado en la fe en Cristo Jesús. Así es, el gozo descansa en la fe que hemos depositado en el Señor. Pablo, siendo un hombre de carácter recio, siendo un hombre que había experimentado muchísimos males, Pablo, un hombre que intelectualmente era robusto, un hombre que tenía las evidencias del evangelio, un hombre que había creído en la voluntad y en la verdad y en el poder del evangelio, un hombre que se había afirmado mediante las pruebas y que había aprendido también a ser paciente, como Santiago lo enseña. La fe, hermanos, en el Señor siempre nos dará grandes beneficios. Podemos considerarnos bienaventurados cuando creemos en el Señor. Podemos glorificar el nombre de Dios cuando estamos convencidos de lo que representamos para Él. Pablo comienza a escribir en el versículo número 3 una oración de gratitud porque se siente él dichoso de orar por los filipenses. En la vida y en el corazón de Pablo hay una gratitud hacia Dios, y la oración que él hace la realiza con una actitud de gozo. Hay gozo mientras ora. Le produce alegría el saber y el reconocer que hay una iglesia que está al pendiente de su vida. A Pablo le parece también importante reconocer que en medio de la oración hay características o una descripción propia, muy propia de la iglesia de Filipos. Pablo considera el hecho de que la iglesia de Filipos es una iglesia que le va a producir a él una emoción perdurable en su corazón. ¿Pero por qué? Si él está en prisión, si su condición no es la mejor, si la misma iglesia de Filipenses está pasando persecuciones que el mismo Pablo le heredó. Porque cuando esta iglesia nace en medio de un tiempo difícil para Pablo. Lo llevan a la cárcel, como lo habíamos mencionado también la semana anterior, y en medio de eso Pablo reconoce que siempre que se acuerda de la iglesia de Filipos, hace oración con gozo delante de su Señor. La participación de los filipenses en la obra del evangelio es una razón o un motivo evidente del gozo que se despierta en el corazón de Pablo. En el trabajo de la obra de Dios tenemos que reconocer
que el mito del llanero solitario es algo que no nos va a funcionar. No es benéfico pensar que vamos a generar beneficios si trabajamos de manera aislada. Si queremos hacer grandes cosas para Dios, es necesario comenzar a practicar la unidad, el trabajo en equipo, el trabajo en conjunto en la obra de Dios, la cooperación de los unos y los otros en el cuerpo de Cristo nos dará grandes dividendos para que la obra del Señor siga avanzando. No estamos compitiendo con nadie. Esta iglesia no compite con las demás. La iglesia del Señor no ha sido puesta en el mundo para creer que está por encima de las demás. La iglesia del Señor, quiero decirle que no es juez de nadie. La iglesia del Señor no tiene esas credenciales. La iglesia del Señor ha sido puesta para hablar un mensaje de verdad, un mensaje con fuerza, un mensaje también de manera empática y con amor. Aunque el mensaje pueda resultar duro al anunciar que si no hay arrepentimiento hay condenación, claro, en el infierno, también el mensaje es de amor al mostrar una salida de ese problema en el cual se encuentra. Nuestro Dios no solo señala los problemas, Él señala los caminos que debemos de tomar para que se solucionen los problemas. Bendito sea el nombre del Señor, quien tiene todas las cosas en un orden justo. El trabajo de la obra en el Evangelio se va a beneficiar mediante la aportación de cada uno. Hay veces que nos limitamos y decimos: lo que yo pueda aportar no sirve de nada. Lo que yo pueda hacer, el ministerio, el talento, lo que Dios me ha dado, si lo pongo al servicio del Señor y lo comparo con lo que otros hacen, se queda muy pequeño, es algo insignificante. Hoy quiero decir, querido hermano, que no podemos hacer comparaciones de tal índole, porque es Dios quien nos da las cosas. Si a Dios le plació darnos un talento, 3, 5, 10 o los que Él haya querido darnos, son los mismos que tienen que estar al servicio de la obra del Señor. Son los que tienen que sumar para que la obra de Dios y el trabajo del Evangelio continúe hacia el lugar y el propósito donde Dios ya lo ha trazado de manera perfecta. Dios conoce todas las cosas, sabe lo que pasará mañana, sabe lo que habrá de pasar durante el resto de este día, sabe muy bien con exactitud qué es lo que habrá de pasar el año venidero. Dios sabe y conoce los detalles de todas las cosas. Por eso reconocemos su sabiduría en cada respirar de nuestra vida. Por eso le glorificamos y le alabamos, porque es un Dios que hace las cosas de una forma planeada, trazada y de manera tal en la cual podamos descubrir que su mano está presente para con cada uno de nosotros. Los filipenses participaron con Pablo en la obra del Evangelio y esto fue el motivo de gozo en el apóstol. El versículo 5 señala lo siguiente: dice que la iglesia de Filipenses fue parte de la comunión del Evangelio. ¿Qué significa esto? La palabra comunión que aparece en el versículo 5 es la palabra koinonía, una palabra que también se traduce como colaboración o participación. Los filipenses participaron con Pablo de una manera práctica al enviarle una ofrenda sistemática, una ofrenda en medio de sus necesidades. Pero ¿sabe cuál fue el fin de mandarle a Pablo una ofrenda? No solo para que pudiera satisfacer sus necesidades mientras estaba en la cárcel. El principal propósito de esa ofrenda es que Pablo pudiera seguir predicando el evangelio mediante lo que estaba recibiendo. Lo que la iglesia filipenses estaba realizando era un gesto de tremendo amor para la vida de un hombre que había decidido voluntariamente servir al Señor y ponerse a su servicio.
El carácter del apoyo fue práctico, fue continuo y fue constante. No fue un apoyo así como que aislado. Vemos que en Filipenses 4:14 Pablo les dice: no se hubieran molestado en participar conmigo, pero bien lo hiciste, porque fueron partícipes de mi tribulación. Estuvieron conmigo en el dolor que yo estaba padeciendo. El término que Pablo utiliza aquí es un término que nos debe llevar a considerar el dolor que muchos cristianos pueden padecer por causa de las tribulaciones. Para muchos cristianos, la palabra comunión significa una reunión en donde van a tomar un café o van a tomarse un refresco. Para algunos cristianos, el término coinonía o comunión tiene que ver con, después de un culto, poder poner una mesa y disfrutar un lindo banquete, una rica comida que nos pueda satisfacer a todos. Para algunos cristianos, comer en general significa convivir o convivencia. Algunos creen que la palabra coinonía se limita solo al hecho de poder participar unos con otros en un tiempo de recreación en la alberca, en un tiempo de recreación en algún lugar en donde podamos convivir y comunicarnos y disfrutar de un lindo tiempo de compañerismo. Pero la realidad es que para Pablo la comunión no solo representaba tener un tiempo en el cual pudiesen tomarse un café, un té, un refresco o un tiempo de comida después de un aniversario de la iglesia. Si observamos nosotros este tipo de acciones, no hay nada malo de ello. Al contrario, existe ánimo, existe participación y existe edificación. El poder compartir la mesa después de un culto nos ayuda, porque podemos ser edificados y es una práctica buena. El problema es que nos limitemos a pensar y a ejercer la comunión a este tipo de prácticas. La comunión para Pablo era algo más profundo, era algo más extenso. Para Pablo, la comunión del evangelio, queridos hermanos, en el que los filipenses participan al enviar la ofrenda y al enviar a un hermano llamado Epafrodito y además acompañarlo en los tiempos difíciles. No era ese el significado en realidad para él tampoco. Para Pablo, la comunión era compromiso con el evangelio. Eso es lo que él entiende cuando les dice a los filipenses: han participado en la comunión del evangelio conmigo. Les está diciendo que la iglesia de los filipenses era una iglesia que se había comprometido de manera fiel con el evangelio que Pablo estaba anunciando. Y era un compromiso costoso, era un compromiso que requería sacrificio. Lo que menos vemos en la iglesia, el cuerpo de Cristo en general, es el compromiso que deberíamos tener. El compromiso que nos ayudará a mantener la visión fresca. Un compromiso que nos ayudará a avivar el fuego del don que hay en nosotros. Un compromiso que nos despertará y nos motivará a darle a Dios lo mejor de lo mejor. No solo conformarnos con darle a Dios cosas pequeñas o de lo mejor, sino que podamos darle a Dios lo mejor de lo mejor, porque ese Dios que tenemos merece lo mejor de lo mejor. Pero nos hemos conformado con un evangelio a medias, con un servicio a medias, con una vida cristiana mediocre que no va más allá del sacrificio y de lo que nos puede costar en realidad ser hijos de Dios. Pablo anima a la iglesia y esto les despierta gozo, no solo a Pablo sino a la iglesia misma, porque reconoce el alto compromiso que Filipenses, la iglesia a la cual escribe, estaba demostrando por la causa del evangelio. No era un compromiso ligero, no era un compromiso liviano, ni un compromiso esporádico, sino que era un compromiso sin reservas y sin condiciones.
Hoy queremos acomodar el evangelio a nuestros propios intereses. Queremos acomodar el evangelio a nuestras propias ideologías. Queremos acomodar el evangelio a nuestra propia causa. La realidad es que deberíamos evaluar si tenemos una condición como esta. No se trata de una participación ajustada a las ideas, lo que Filipenses está realizando. No son pocos los que dicen esto, queridos hermanos. Si comparto la idea, te apoyo. Si me gusta lo que tú haces, colaboro. Si pienso igual a ti, si no pienso igual a ti, sencillamente yo no voy a participar. Lo que vemos en la iglesia de Filipos es una iglesia que, sin importar las ideas que puedan ser divergentes, la iglesia decide participar por una convicción que hay en su corazón, porque cree muy profundamente que la causa del evangelio que Pablo proclama es una misma causa que hay en sus vidas. La iglesia decide participar con Pablo porque sabe que de esta manera el avance del evangelio se garantiza. Además de que no solo apoyaba a Pablo de manera esporádica, sino de manera constante y continua. Pablo les recuerda también que mientras él se encontraba en Tesalónica y en otros lugares predicando, la iglesia estuvo colaborando con él en el trabajo misionero. Hay quienes también comienzan a mirar sus propios intereses y a decir: si lo que tú estás haciendo me conviene, yo te ayudo. Si yo concuerdo con lo que tú haces, yo también participo en eso. Si en realidad me conviene y me interesa lo que tú estás desarrollando, me sumo. Pero si no es así, sencillamente decido dar un paso atrás, decido no participar. Eso le resta al avance de la obra del evangelio. Pablo sabía que esta iglesia era una iglesia comprometida de principio a fin en el evangelio que él anunciaba. Pero también vemos que la comunión para la iglesia local es un término verdaderamente diametral, opuesto a lo que Pablo nos está llamando aquí en Filipenses. Dios nos pide que lo apoyemos en todo y con todo lo que tenemos. ¿Qué pasaría? Imagínense por un momento si un hermano de esta iglesia local, Dios lo llamara para ser misionero y Dios le dijera: tú vas a ser llamado para irte a un país distinto al tuyo, te vas a ir al Medio Oriente. ¿Qué ocurriría? La iglesia habría que apoyar a ese hermano. ¿Qué haríamos si Dios nos pidiera que entregáramos todo el dinero que tenemos para la construcción de la iglesia para apoyar a ese hermano que se va a ir a la obra misionera? De verdad que nos pondría a pensar. Incluso podría provocar una división en la iglesia. Pondríamos el grito en el cielo, tal vez algunos, y dirían: ¿cómo es posible? Es una locura. Eso no está bien, porque el proyecto es edificar. El proyecto es construir, ampliar el edificio que ya tenemos o comenzar a construir un edificio que no tenemos. Para Pablo, comunión era darlo todo. Para Pablo era decirle: hermano, dé ese dinero porque el hermano se va a ir de misionero a otro país. Y para él eso representaba la comunión. Para nosotros eso sería una verdadera locura. Sería una torpeza o algo que está fuera de la razón. Por eso vemos en el campo misionero que muchos hombres se regresan, que muchos hombres no tienen la manera de seguir extendiendo el evangelio, porque la iglesia se ha olvidado que la comunión es también aportar para la necesidad y para que el reino de Dios se siga estableciendo y se siga extendiendo a lo largo del mundo. Para nosotros comunión es convivir, es pasar un momento lindo, mojarnos en una alberca en el mar, estar ahí refrescándonos. No se trata de emociones ni de circunstancias, de buenas o malas acciones
que alguien ha hecho. Servir a Dios es un alto privilegio que se va a realizar con excelencia. La iglesia necesita una comunión que no se acomode a sus ideas, sino una comunión en donde podamos realmente expresar el genuino amor que hay en nuestros corazones. La colaboración de Filipenses fue humilde y fue sacrificada. Y cabe mencionar que era una iglesia pobre. Y ninguna otra iglesia ayudó a Pablo, más solo la iglesia de Filipenses. Y Pablo reconoce esa intención y esa acción que hay en ellos. Hermanos, la falta de compromiso en una iglesia local puede dar lugar a la apatía, y la apatía puede dar lugar a la muerte espiritual. Tengamos cuidado de no apagar el espíritu. Si la comunión en el evangelio de los filipenses fue un motivo de gozo para Pablo, él señala una segunda razón. Pablo también dice en el versículo siguiente: por la confianza que hay en el corazón de Pablo de que Dios cumpliría la buena obra que había comenzado. Aquel que ha iniciado la buena obra también la va a terminar en el Señor. Esta es una razón muy espiritual, la de Pablo. El hombre es incapaz de conseguir innumerables cosas. El único que todo lo puede es Dios. Las obras de Dios son grandes y son maravillosas. Las obras de Dios son dignas de admirar y son dignas de alabar. El salmista lo dice en el Salmo 139, que grandes son las obras de Dios. Y el salmista se maravilla cuando observa lo que Dios ha hecho. Son grandes las obras que Dios ha hecho en nuestra vida. Son grandes las obras que no tendríamos la manera de pagarle a Dios lo que Él ha hecho. No podríamos ni con esta vida ni con la venidera retribuirle a Dios completamente las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Y a la obra que Pablo se refiere aquí es la obra más linda que podemos nosotros tener como cristianos. Él habla de aquel que ha comenzado la salvación. Indudablemente se está refiriendo a que la iglesia de Filipenses es una iglesia que ha experimentado la salvación por medio de la fe. Dios es el inicio y Dios es el final mediante Jesucristo de la salvación que tenemos. Somos salvos por medio de la gracia. Pablo escribe en Efesios 2, 8 y 9 que es la gracia por medio de la fe en Cristo Jesús que nos ha dado salvación, nos ha dado libertad y nos ha dado vida eterna. Pero pareciera que la salvación es algo muy común ya para el cristiano. La religión no te va a salvar, el hombre no va a salvar a nadie. Solo Cristo Jesús es el que puede salvar. Él dijo que Él era el camino, Él era la verdad y Él era la vida también. La salvación es un regalo incalculable. Es un regalo que, si bien no se obtiene por medio de las obras, es un regalo que es para las obras. Encontramos en Efesios 2:10 y Pablo señala que fuimos creados para buenas obras. Dios nos ha hecho. Santiago nos recuerda que una fe sin obras es una fe muerta. Si no tenemos acción, si no hacemos algo en la obra de Dios, nuestra fe es una fe que no tiene vida. Necesitamos saber que la salvación que Dios nos ha dado persigue un objetivo claro, y es que todos le sirvamos a Él, es que podamos levantarnos y servirle, es que podamos creer que Dios nos ha rescatado para el servicio de su obra. Un cristiano que no sirve a Dios es un cristiano que comienza a enfermarse. Un cristiano que no sirve a Dios es un cristiano que comienza a crecer de manera deficiente. Un cristiano que no sirve a Dios es un cristiano que comienza a pagarse y a consumirse poco a poco. La salvación que Dios nos ha dado es para que podamos servirle y podamos hacerlo de la mejor manera. La salvación es un proceso mediante el cual somos transformados. No es una transformación inmediata, al igual que la santificación. Dios nos va transformando en cada situación de la vida.
Somos transformados de gloria en gloria. Dios nos hizo el llamado a la santidad. En esta iglesia no hay hombres perfectos. Somos santos porque Dios nos ha apartado, pero no somos perfectos, pero sí somos perfectibles. Dios va a perfeccionarnos mediante el fuego por el cual seremos atravesados para aquel día glorioso del encuentro con Cristo Jesús. Pareciera que esto es un tema ya trillado, pero la realidad es que Cristo volverá. Es que Jesús volverá por su iglesia. Es que Él volverá por nosotros. Y cuando Él vuelva, estaremos completados en esa obra. Nos perfeccionará. La obra será completada. Cuando Él decida venir por la iglesia, vamos a recibirlos a Él. Vamos a tener un encuentro con Él, limpios y puros delante de su trono. Pablo tenía esa confianza. Y el resultado de esa confianza es evidente en las obras. Si él confiaba en que el Señor había comenzado la buena obra, él sabía que aquellos hermanos de la iglesia de Filipenses iban a practicar estas buenas obras. Dice el libro de Apocalipsis algo interesante. En el capítulo 20 encontramos de este libro que seremos juzgados, hermanos, como iglesia por causa de las obras que tenemos. Apocalipsis 20:12 nos señala que las obras serán un parámetro de juicio en nuestra vida como creyentes. El deseo y la capacidad que tenemos de hacer buenas obras es el resultado de la salvación que hay en nuestra vida. Para poder desprendernos de cosas que Dios nos pide, necesitamos pasar por la experiencia de la salvación. La iglesia de Filipenses se sacrificó y hizo lo que hizo por Pablo, y no solo por él, sino por la iglesia, los hermanos que vivían necesidad, porque había una clara evidencia de que eran salvos. Cuando no queremos o cuando nos negamos rotundamente a hacer buenas obras, deberíamos considerar si somos salvos por medio de esa fe que el Señor nos ha provisto. El sacrificio de Cristo no es un acto del cual nosotros podamos olvidar o tomar muy a la ligera, pero pareciera que en nuestra forma de vivir lo que Cristo ha hecho no tiene un significado profundo y verdadero. La iglesia abundó en buenas obras para Pablo y para los mismos hermanos en necesidad. ¿Sabe por qué no le fue difícil a esta iglesia hacerlo? Porque era una iglesia que vivía haciendo buenas obras. Veían la oportunidad en donde estaba la necesidad y la iglesia se levantaba y ayudaba. Y preste atención, no solo ayudaba a Pablo, no solo ayudaba al liderazgo o al pastor, ayudaba a los que tenían necesidad. Si veían esa oportunidad, iban y lo hacían. Estaban ahí, se arriesgaban, se sacrificaban. Pero hoy pareciera que no queremos sacrificarnos, tener compromiso, ni pagar un alto precio por lo que el evangelio representa y lo que la salvación representa en nuestra vida. Pareciera que vivimos tiempos en donde estamos dormidos, cuando el mundo nos está adelantando pasos agigantados y nos está gritando que tienen una gran necesidad. Pareciera que todo lo que pasa no va a tener un revés y nos conformamos con ese pensamiento y decimos, como quiera, la gente no se va a convertir. Está escrito en la Biblia que vendrán tiempos difíciles, que el amor se va a extinguir. Pero ¿qué estoy haciendo? Al mirar esas grandes oportunidades de la predicación del evangelio, deberíamos pensar en el alto sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Le costó y le costó mucho. Se humilló y se sacrificó a lo sumo. Se comprometió y se comprometió con excelencia.
Pero pareciera que para nosotros ser salvos y estar bien de salud y convivir con los hermanos es el todo. No. Para Pablo ese es un evangelio que debería ser cambiado. No es el evangelio de Cristo. Finalmente, al mirar Pablo, cómo colaboraron con él, Pablo se llenó de gozo, de esperanza. La confianza que hoy tiene la iglesia es una confianza que es movida o impulsada por motivos muchas veces egoístas. Somos salvos no por obras, pero sí para obras. Seamos receptivos entonces al llamado y tengamos disposición y compromiso de cumplir el llamado de Dios para nuestra vida. Finalmente, Pablo dice una tercera razón que voy a ahondar en ella, y habría una cuarta razón, pero solo la mencionaré muy aisladamente. La tercera razón es por el amor, en el verso 7 y 8, que tenía por los filipenses. La iglesia fue fiel al compromiso del evangelio, al compromiso que había hecho delante de Dios, y ese compromiso se vio reflejado en el compañerismo. Estuvieron con Pablo no solo en las buenas, estuvieron con Pablo también en las malas. Cuán fácil es tener amigos en las buenas. Cuán fácil es rodearnos de personas cuando las cosas marchan bien, cuando estás subiendo a la cumbre del éxito. Pero cuán terrible, ¿verdad?, es aquella que descubrimos cuando las cosas van muy mal en nuestra vida, que todo mundo se aleja, se va, da la espalda. Pablo reconoce en esta iglesia y les dice: ustedes me han acompañado y han estado conmigo en los momentos buenos y en los momentos malos. No se han olvidado de mí, han sido grandes compañeros y grandes aliados. Me han sostenido y me han ayudado para que el evangelio, a pesar de la condición en la cual ustedes se encuentran y en la cual yo me encuentro, el evangelio se siga extendiendo. Pablo se llenó de gozo porque vio que el evangelio seguía extendiéndose a pesar de las circunstancias. Pablo vio el compromiso de la iglesia, pero no solo vio el compromiso de aquella iglesia de Filipos. Lo que Pablo vio en aquella iglesia es verdaderamente sorprendente, porque no es solo una actitud de unos cuantos, sino es la colaboración de toda una iglesia que se siente motivada y dispuesta a hacer la obra del evangelio de Cristo. Yo quiero decir que en el verso 18 Pablo dice que aunque había dificultades, aunque había terribles situaciones, él estaba en la cárcel, en la prisión, él tenía gozo. Había gozo en él. Había gozo en su corazón. Nadie le había podido detener. Lo que Pablo está queriendo hacer con la iglesia es: iglesia, filipenses, vengan, porque los voy a dirigir hacia alguien, hacia una persona que por más barreras que ustedes enfrenten, esa persona les va a dar gozo siempre. Los voy a dirigir hacia Él, que es la fuente de mi propio gozo. Y habrá gozo en tu corazón también. Esa es Filipenses, pero esta es Kairos. ¿Qué hay de nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? ¿Vamos a abandonar la fe de forma inmediata? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si hemos creído que Dios puede hacer todas las cosas posibles, ¿abandonaremos? ¿Nos vamos a conformar con lo inconformable? ¿Nos vamos a sentir cómodos con lo que hemos recibido de Dios ya?
Cuando el Dios que tenemos es un Dios que no se limita en lo que hace. Nos vamos a quedar ahí con nuestro propio dolor y frustración, viviendo nuestro propio evangelio, acomodándonos a nuestras propias comodidades e intereses y ajustando la verdad de Dios con la verdad humana, que es imperfecta y perversa muchas veces. O nos vamos a levantar en el nombre del Señor, porque los que con lágrimas han sembrado, con alegría van a cosechar. Nos vamos a conformar con más de lo mismo, después de que Dios nos ha metido por distintos momentos de fuego y de prueba. Vamos a seguir viviendo la misma vida, cuando el evangelio de Dios tiene un poder que podemos disfrutar y experimentar de una manera sobrenatural. ¿Qué hay de nosotros? ¿Nos acomodaremos a nuestros propios sentimientos o viviremos llenos de gozo y cantaremos al Dios de nuestra salvación, gritándole en los cielos: santo, santo y digno, santo y digno? Somos salvos, pero es el tiempo de comprometernos, de sacrificarnos, y que nos cueste el todo por el todo. Como pastor pentecostal, lo que yo siempre le digo a Dios es: no vayas a tocar a mi hijo, Señor. Pero si de Dios fuera en algún punto, de Dios somos y a Dios nos debemos. Hay cosas que tú le has dicho, tal vez no las toques. Mi salud, no toques esto, por favor. Al igual que tú, yo le he dicho a Dios: no toques esto. Pero si eso demanda el sacrificio que Él pide, como con Abraham, yo le digo: heme aquí, Señor. Aquí estoy. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Estás a gusto? ¿Estás cómodo? Si Dios toca alguna área de nuestra vida, Él sabe por qué lo hace. Pero decimos: a tu nombre gloria, porque tus obras son grandes, porque tus obras son maravillosas. A tu nombre gloria, porque esta obra no la va a detener nada ni nadie. Esta obra se va a extender y va a avanzar, y el evangelio será oído y predicado. Y aún cueste lo que nos cueste, habrá gozo en el corazón, habrá alegría en el corazón. Cueste lo que te cueste, dale lo mejor de lo mejor a Dios. No más migajas, no más mediocridad, dale lo mejor de lo mejor.